nos transportáramos en el tiempo y llegáramos 150 años atrás, en el pasado, más o menos de 1830 a principios del siglo XX, hubiéramos encontrado una escena similar a esta. En estos lugares de Villa del Carbón tiene muchas cuevas y se falsificaba moneda, a lo cual le llamaban aquí los cachuqueros. Cachuquero significa chueco, torcido, y es palabra que inclusive en el día de hoy se utilizan, por ejemplo, en Guatemala. Todavía utilizan esas palabras al referirse a este tipo de monedas. Aquí se falsificaban monedas de varias denominaciones. Hemos encontrado evidencia arqueológica de que falsificaban monedas desde un cuarto de real, que era la denominación que se tenía en aquel entonces, hasta la moneda de 8 reales de plata. Inclusive a lo mejor pudieron también falsificar monedas de oro, pero eso no tiene evidencia. Recordemos que en esa época la moneda de 8 reales de plata en México era una moneda extraordinaria porque era de calidad internacional, circulaba más en China que en México, por ejemplo, y en muchos países, inclusive la guerra del opio se realizó con esta moneda de 8 reales de plata. A los chinos era de las pocas cosas que le interesaba la plata, y ellos intercambiaban sus productos por este tipo de monedas, inclusive hasta les pagaban un premio, porque allá en China era muy rara la plata, y era uno de los artículos más importantes de comercio que siempre tuvo México con este lugar. Entonces aquí vemos a uno de los falsificadores para hacer diferentes denominaciones, y las de plata las daban un baño de zinc o estaño para cubrirlas y tener la apariencia plateada. Por eso está el dicho de que ya sacó el cobre, porque antes o mordían la moneda, el cobre es mucho más duro que la plata, entonces si es plata pura queda marcada los dientes, si es cobre pues es mucho más duro. También el sonido del metal. En las tiendas tenían estoperoles para ver la autenticidad de las monedas, o las rayaban. Inclusive los chinos le ponían un sello que se llamaba chop para ver, y en cada establecimiento le iban poniendo un sello. Estas monedas le dieron fama internacional pues obviamente al peso, que inclusive en Estados Unidos fue de curso legal hasta 1858 el peso mexicano. El dólar está basado en el peso mexicano de 8 reales, era el dólar mexicano, el dólar español le conocían. Entonces es una historia extraordinaria la que se puede contar aquí a Villa del Carbón por medio de documentos, de tradición oral y de los vestigios arqueológicos que hemos encontrado aquí en Villa del Carbón, que son extraordinarios, de toda esta época del siglo XIX, donde había más monedas falsas circulando que reales. Digo, algún símil con la realidad actual es coincidencia, ¿no? Pero sí era extraordinario todo esto. Hay una señora que se llama Madame Calderón de la Barca que vino a México más o menos por esos años, y ella fue a la casa de moneda y vio que había, le decían los de la casa de moneda que había el triple de moneda circulando falsa que legal, por ejemplo de la moneda de cobre. Entonces es una historia extraordinaria que se ha perdido en el tiempo y que aquí estamos recreando con esta recreación. Uno de los personajes falsificadores de Villa del Carbón más renombrados en documentos era un personaje que se llama Candelario Granada, que está representado aquí con este personaje, que en estas cuevas trabajó, vivió y era su forma de vida. Parte de por qué lo hacían aquí en Villa del Carbón es porque está inmenso de bosques. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, estamos ocultos, y más en esta época de lluvias, puedes hacer lo que quieras y casi pases invisible. Para que te encuentren es muy difícil en estos lugares. Y entonces en este curso del río que se llama El Chorro, hay muchísimas cuevas donde falsificaron monedas en aquellos tiempos. Las ocupaban para venirse a ocultar de los revolucionarios, que obviamente ellos arrasaban con las propiedades de la gente, se llevaban a sus hijas, etcétera, etcétera. Entonces se venían a ocultar aquí porque pues era terrible, porque a veces hasta se los robaban, se los llevaban de leva, como se decía. Y ellos también platicaban que en épocas anteriores mucha gente se dedicaba aquí a falsificar monedas. De hecho hay un dicho que en ese tiempo decía: en la Villa del Carbón en cada casa un ladrón, en cada esquina un bribón y hasta el cura de pilón. Y ahorita suena gracioso, pero en aquella época era una realidad que se palpaba en Villa del Carbón, porque también había bandidos que asaltaban las diligencias que venían de Tepeji del Río, que era el camino real tierra adentro, donde venía todas las minas de plata de Guanajuato, Zacatecas, todo el norte de México pasaban por aquí, y ellos venían a ocultarse estas cuevas. Entonces eran los dos negocios principales, el asaltar caminos y el más lucrativo, falsificar monedas. Y Villa del Carbón es uno de los lugares en México donde mejor evidencia tenemos de esto. Aunque en documentos sabemos que en todos lados falsificaban, aquí en Villa se ha conservado mucho mejor evidencia que en cualquier parte de México. Yo también estuve trabajando en Sonora, y ahí también en la Sierra Libre se encontraron los yunques, las monedas y todo eso, pero desgraciadamente la robaron del museo y ya no quedó evidencia, y aquí tenemos toda la evidencia de esta falsificación en México.
Como vemos, el techo está completamente ahumado. Ahorita se ve un poquito el humo porque aquí hay hornos de fundición. Queda la evidencia en cada una de estas cuevas. Cambia el color de la tierra, hay pedazos de ladrillo, inclusive con pedacitos de metal donde estaban fundiendo el cobre, que vaciaban en moldes para hacer estas monedas. Hacían primero cospeles, luego los grababan y luego, en su caso, les ponían color, ¿no?, para que parecieran de plata. Como había tanta moneda falsa, obviamente la moneda legal bajaba de precio y la gente ya no la quería recibir. Y hubo muchos levantamientos armados y no se podría entender el siglo XIX en México sin la falsificación monetaria y sin esas actividades delictivas. Si uno lee, por ejemplo, Los bandidos de Río Frío, ahí hablan de esas actividades, no nada más de los bandidos, sino también de los falsificadores de monedas. Y se menciona poco, pero nos está recreando todo ese México que se nos fue y que ha quedado en el olvido. Fue tan común que por eso común se olvidó, y entonces hay que rescatar esas cosas que fueron comunes y que por lo mismo se olvidaron. Como los chinos eran súper codiciadas estas monedas, se las recibían sin muchos escrúpulos, y en muchas casas de Villa del Carbón encontramos todas estas porcelanas chinas y productos de Oriente y todo eso. Entonces ahí se mezcla la tradición oral con las evidencias reales. ¿Cuál fue el desenlace de los falsificadores? ¿En qué periodo de la historia dejaron estas actividades? Mira, prácticamente todo el siglo XIX, y ya en el Porfiriato se empieza a ver que hay cierto rigor en el gobierno, y ya fueron cambiando las monedas, cambió el patrón oro, o sea, hubo varios aspectos económicos internacionales y locales que hicieron que se fuera abandonando poco a poco esta actividad, y prácticamente a principios del siglo XX ya es muy poquito lo que queda de evidencia de falsificador. Entonces eso fue lo que fue terminando con ellos. Pues es un tema muy interesante, espero próximamente publicarlo, y hay mucha información de otro que hay que irla como juntando. Eso como rompecabezas que hay que ir juntando las piezas. Aquí tenemos casi completo el rompecabezas, y es lo interesante de Villa del Carbón en este aspecto. Gracias. Muchísimas gracias.